Bueno, muy buenas noches a todos. Sean bienvenidos a la segunda sesión de los conversatorios de la campaña Construyendo un Mundo Mejor, dirigida por la Asociación de Scouts de Nicaragua y que gracias a muchas personas esta campaña es una realidad. Mi nombre es Fabián Hernández y soy una de las coordinadoras de esta campaña. Quiero darle la bienvenida a mi invitado de esta noche, que es Aldo Silva, y me gustaría que te presentara, Aldo, para conocernos un poquito mejor y dar inicio a esta sesión. Bueno, mi nombre es Aldo Silva, soy de la ciudad de León, pertenezco al grupo 25 Rubén Darío, soy dirigente de la unidad Maná, me conocen como Balú y agradecido de haber sido tomado en cuenta para esta reunión. Al contrario, muchas gracias a vos por querer participar de estos conversatorios. Así que vamos a dar inicio a esta segunda parte. Hoy vamos a hablar un poquito de qué es cultura de paz y quiero empezar dando un dato interesante que aquí en Nicaragua, pues una cultura de paz se entiende como un conjunto de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos de vida que se basan en muchas cosas, pero solo voy a mencionar tres. El número uno, el respeto a la vida, la promoción y la práctica de la no violencia por medio de la educación, el diálogo y la cooperación. Número dos, el respeto pleno y la promoción de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales. Y número tres, el compromiso con el arreglo pacífico de los conflictos. Entendemos que la cultura de paz no es muy difícil de realizar, pero va a depender del entorno en el que vivamos y de la actitud con la que nosotros nos prestemos a las cosas. Y me gustaría preguntarte, Aldo, para vos, ¿qué es una cultura de paz? ¿Cómo fomentarías una cultura de paz? Bueno, para mí la cultura de paz es como, citando a una frase, el derecho ajeno es la paz, de Benito Juárez, eh, y el derecho de uno llega hasta donde empieza el del otro. Entonces, viendo esto, sé de que la mejor manera para resolver un conflicto o una discordia es a través de los medios democráticos. Y el último sería la violencia, pero si existiera alguno, decían mis maestros en Derecho, antes de llegar a ese, habría que utilizarlo para la solución de un conflicto. Entonces creo que hablando se entiende la gente y así es, debería ser una cultura de paz. Ok, me parece, sí, de hecho comparto esa opinión porque creo que a veces como que nos cuesta resolver los conflictos a manera de diálogo, como que cuando alguien, no sé si te ha pasado que en algún momento alguien no comparte tu misma opinión y como querés imponer lo que vos creés o lo que vos pensás que es lo correcto y como que subimos el tono de nuestra voz y queremos hacerlo como que a fuerza, hacer creer a la otra persona que nosotros estamos en lo correcto. Y tal vez podamos estar en lo correcto, pero creo que ya cuando nosotros subimos el tono de nuestra voz, ya no estamos fomentando una cultura de paz por medio del diálogo. Y quería también hacerte una pregunta. Me dijiste que sos dirigente de Manada. Sí, ¿Y cómo has visto la evolución de los niños en la manada? ¿Cómo has visto cómo han crecido? ¿Cómo le ha influenciado esto del movimiento Scout a cada uno de ellos? bueno, tomando como ejemplo a mis dos niños, eh, yo antes trabajaba fuera de la ciudad y trabajaba en otro departamento del país y mi esposa no es muy dada a salir y siempre los mantenía dentro de la casa, esto y lo otro. Y yo he sido como más aventurero, como que voy, como que vuelvo, entonces yo lo integré al movimiento Scout, dado que yo había sido beneficiario en algún momento. Y ellos eran inseguros hasta dentro de ellos, hasta entre ellos mismos, no interactuaban como dos niños normales porque se encerraban y se encapsulaban cada uno de ellos en lo que ellos querían hacer. Al integrarlos al movimiento y a la manada, ellos empezaron a tener un cambio de personalidad, empezaron a ser más abiertos, empezaron a interactuar con los niños, y a tomar liderazgo sobre
sobre la unidad. Uno es subseisenero y la otra ya es seisenera, de dos seisenas diferentes. Y, y han llegado también niños con esa misma problemática y que ahora los miramos más sueltos, hablan, corren. Los padres de familia nos transmiten el cambio que han tenido en su casa, que ellos se han vuelto facilitadores y de, de dar a conocer el movimiento con sus amiguitos e invitando a nuevos niños a que participen. Qué bonito, ¿verdad? Cómo se van desarrollando los muchachos cuando ya tienen otro tipo de ambiente, otro tipo de interacción. Y me gusta cuando mencionabas de que antes, ahora ya se relacionan más, ahora ya son un poquito más independientes. Y prácticamente así es nosotros fomentamos una cultura de paz, porque creo que cuando ya los niños comienzan a descubrir nuevas cosas o comienzan a descubrir para qué son buenos, ya ellos como que comienzan a soltarse un poquito más y van tomando el respeto a la vida, el respeto a las demás personas y se van como socializando un poquito mejor. Y eso es uno de los conceptos básicos para poder crear una cultura de paz. Y no sé si tenés alguna anécdota, ¿vos has sido scout de chaval o algo así? Bueno, yo fui, inicialmente me llevaron en, en manada. Llegué como lobato, subí a scout por asuntos de escuela y de disciplina, que los padres siempre nos decían de que si te portabas mal no iban a los scouts, no puedes seguir las siguientes dos etapas. Entonces corté en la vida scout, en tropa. Luego de eso, Ya. pues, o sea, yo me recuerdo que será a don Fausto como siendo, a don Fausto Sarria siendo mi lobatero, como nos incitaba a que jugáramos, a que aprendiéramos a nudo, a buscar cómo ganarnos las insignias de progresión, a Mm. buscar cómo ganar habilidades y los cánticos scout, que se los transmito ahora pues a mis dos niños. Yo no llegué a conocer a Don Fausto, pero sí he recibido como que muchos comentarios acerca de él, de que fue un gran scout y bueno, como que el legado en la familia ha continuado, ¿verdad? Sí, sí es, ya tiene dos hijos y el nieto, y ando uno más chiquito todavía. Qué bonito, ¿verdad? Cómo ha crecido todo, cómo ha continuado el legado en la familia y saber de que todos llevan siempre la misma línea. Y allá, por ejemplo, en León, bueno, yo no estoy muy familiarizada, ¿verdad? Pero ¿cómo hacen ustedes cuando crean sus programas? Contanos un poquito de cómo los niños se van desarrollando con los programas que ustedes elaboran. Bueno, primero que nada, después de las orientaciones que nos dieron, que teníamos que involucrar a cada uno de los niños para ver qué actividad les gustaría realizar. Inicialmente ellos todos los sábados quieren hacer campamento, entonces no se Típico. puede, pero, Sí. pero sí tratamos por lo menos, por ejemplo, para la actividad de Rubén Darío, que es como es la cara de nuestro grupo, y fueron las festividades de Arianas aquí en León. Nosotros hicimos la visita al Museo Rubén Darío, al Museo Archivo. Este, hicimos una biografía muy sintetizada sobre el perfil de un niño, que es lo que le interesa saber, que era un gran poeta, etc, 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 y hacerlos interactuar, que ellos relataran un poema, y salieron tres niños declamando y que tomaron en cuenta. Luego creamos actividades como ir a conocer el Fortín de Acosasco aquí en León, que es es un fuerte aquí en León, y lo llevamos ahí para que ellos conocieran lo que fue pues en algún momento, Ujú. y liberar globos con ellos. Eh, lo llevamos sobre las laderas de los ríos para ver algo de la ODS con respecto a las contaminaciones. Ah, Y los mira. niños pues se han ido desempeñando y han ido apropiándose del programa de la manera que nosotros queríamos que se hiciera. Bueno, te pregunto esto porque
por medio de los programas que nosotros como dirigentes le hacemos a los muchachos, ahí ellos van aprendiendo un poquito sobre cómo ellos pueden ir desarrollándose poco a poco, pero también así nosotros evitamos que los muchachos vayan creciendo como con una mentalidad cerrada de que hay cosas que pueden hacer, hay cosas que no, sino como que salirse de la cajita y así ellos van probando cosas nuevas, porque había un punto muy interesante sobre cuando estaba investigando sobre cultura de paz, que decía que a veces el bullying que se genera entre los mismos chavalos es causado por personas que creen que hacer algún tipo de actividad en específico es malo o que no es lo suficientemente bueno o atractivo como para que los demás lo intenten. Y cuando alguien intenta hacerlo, ahí es donde se produce el bullying. Por ejemplo, cuando a los niños les gusta declamar, como mencionabas en este caso, como que no a todos los niños les gusta eso y como que se hacen burla entre ellos y lo menciono porque así es donde nosotros vamos fomentando una cultura de paz por medio de Bueno, los tal, programas que nosotros vamos haciendo. tal En- vez en ese tipo de bullying nosotros tal vez no, o no lo tenemos o no lo hemos logrado detectar. Pero sí, por ejemplo, tenemos dos niños que tienen eh, un cierto nivel de obesidad y hasta la mamá llega y es que él es gordito y no puede, déjelo que juegue. Le digo. Una de las recomendaciones ahorita que estuvimos en la conmemoración del 10º aniversario del fallecimiento de don Fausto, eh, una de las mamás, no tengo casa de acampar, pero mi niño es gordito y es grande, entonces no sé si alcanza en la... Y yo, ¿cómo vas a venir a decirme eso? Entonces, déjelo, ahí tenemos espacio, déjemelo ahí, le doy tenemos espacio para que él duerma en la casa con los niños. Y ese sistema creo que lo transmite inicialmente la misma familia. Nosotros tratamos de que los niños no tengan ese nivel de malicia entre el uno y el otro. Tratamos de corregirlo y somos un poquito como muy cerrados a la hora que miramos que un niño está queriendo agredir a otro. Sí, así es, porque si ni nosotros mismos en el grupo evitamos que se peleen entre ellos, ellos van a seguir creciendo con esa mentalidad de que tal vez está bien lo que están haciendo. Y una de las cosas para poder fomentar una cultura de paz es resolver conflictos por medio del diálogo y la tolerancia, no por medio de la violencia. Y esa es una parte súper importantísima de nosotros como educadores voluntarios para poder fomentar esa cultura de paz en los muchachos. Y no sé si has visto nuestras redes sociales, pero hemos estado publicando algunos tips de cómo podemos construir un mundo mejor o de cómo fomentar una cultura de paz. Y me gustaría saber tu opinión cuando nosotros mencionamos este tip de abrir espacios de diálogo. ¿Qué se te viene a la mente cuando yo te digo que abramos espacios de diálogo? Bueno, yo creo que cuando se dice abrir espacios de diálogo es crear mesas de conversación sobre la realidad social que podamos tener cada uno de nosotros en cualquiera de los aspectos, en cualquiera de los aspectos, tanto económico, social, político, que son los que inciden verdaderamente de manera transversal cada una de nuestras vidas. Entonces, para unos que son de mente cerrada, dirán de que lo que nos decían los viejos, nosotros somos chavalos y no tenemos que opinar y puedes opinar hasta que seas viejo. Entonces, Cierto. cuando verdaderamente puedes decir voz y participar y tener voz y voto y decir, hagamos, podemos hacer esto, podemos decidir sobre qué será, qué queremos comer hoy, por dar un ejemplo. Sí, de hecho es verdad, como que antes tenían esa regla de que cuando uno estaba pequeño no podía decir nada y era lo que el papá decía. Ahora pues los tiempos han cambiado un poquito y ahora pues nosotros tratamos de que más bien los chavalos comiencen a hablar. Siempre hay espacios de diálogo, siempre hay espacios donde los chavalos pueden opinar, pueden dar su punto de vista, pueden dar su perspectiva y como que no se han podido empoderar de esos espacios. Como que si Lo que vos le pasa, preguntás a lo que un pasa es que chavalo, él dice que no, que nunca toma en cuenta su opinión y cuando se abre el espacio, pues como que no hablan.
Sí, lo que pasa es el tipo de cultura y el tipo de formación que puedas tener desde tu casa, que es tu primera escuela. O afortunadamente en mi casa no sería así. Siempre se nos dio participación. Somos tres varones, tres hermanos, a los cuales teníamos tres maneras de pensar diferentes y en los cuales siempre nos dieron participación. Desde la administración de los recursos económicos que se nos asignaban, de qué manera queríamos recibirlo y cuántas veces queríamos recibirlo. Y luego también está el nivel de desarrollo que te dan en las escuelas que tenés la oportunidad de acceder y luego los espacios que vos querés hacerte dentro de las universidades. Eh, por lo menos yo supe aprovechar cada espacio que me dieron tanto en escuelas como en la universidad y también como profesional y técnico en el área en la que trabajo. Entonces, creo que también es el carácter de uno, porque uno puede decirle a alguien cómo se debe comportar o qué debes de defender o cuáles son tus derechos para defender y él decide si quiere hacerlo o no. Y yo creo que no es de que podemos llegar al punto del yo que perdismo y de que no, es que ¿para qué lo voy a defender si igual va a seguir en lo mismo? Y yo nunca he pensado eso, pues. ¿Qué consejo le darías vos a los chavalos que probablemente vayan a ver esta sesión más adelante para que puedan aprovechar esos espacios de diálogo? Bueno, yo lo que te puedo decir es a los chicos es de que cada uno escribe su historia y tiene que alzar la voz sobre lo que uno cree que es lo correcto y defender su posición eh, fundamentada, no solo porque yo quiero hacerlo, sino que tener fundamento para decir por qué es que quiero hacer las cosas y no es solo decir porque la quiero hacer. Me gusta eso que utilizaste de escribir o construir su propia historia, pero a veces es como difícil porque en la sesión pasada nosotros hablábamos de que los chavalos tienen todas las herramientas y todos los recursos para poder hacer las cosas que ellos quieran, pero como que no saben utilizar las herramientas y que para eso estaban los adultos, para enseñarles cómo utilizar esa herramienta. Entonces, esa parte de escribir tu propia historia o construir tu propia historia, ¿qué tipo de herramientas podríamos darle a los chavalos como, o algunos tips de cómo ellos pueden escribir su propia historia? Bueno, primero que nada es culturizarte, leer, saber de dónde venís y hacia dónde querés ir. Y un ejemplo personal, cuando yo iba a entrar a mi carrera, iba a entrar a la universidad. En León son 18.000 estudiantes los que había en aquel momento, cuando yo entré a la UNAM, un poquito más, 22.000 y pico, pero éramos 2.800 los que íbamos a aplicar el examen de primer ingreso. Y yo siempre dije que yo iba a llegar a la UNAM, y que fue en la UNAM León donde estudié, y, y que yo no iba a ser de los miles de estudiantes que iban a pasar por la universidad y que y te fuiste. O sea, yo quería dejar algo ahí. Y hasta el sol de hoy, tengo la oportunidad de que muchos docentes y muchos ex compañeros de clase saben quién es Aldo Silva, qué fue lo que hizo Aldo Silva dentro de la carrera y, y crear amistades y llegar a espacios de participación dentro de la universidad, estar en congresos universitarios y generar tal vez un cambio o ser un, un facilitador de cambio de algunos de los muchachos que me tocó estar a la par en aquel momento. Wow, me gusta mucho tu experiencia. Y fíjate que me gustaría agregarle de que en la sesión pasada hablábamos de cómo los chavalos pueden hacer sus propios proyectos, pero creo que este es un buen momento para mencionar de que también los proyectos de vida son importantísimos. Y me gusta porque te habías planteado la meta de entrar a la universidad, pero no ser cualquier tipo de estudiante, sino dejar algún tipo de legado en la universidad. Y ahora que ya pues has terminado tu etapa, estás viendo los frutos de ese trabajo.
Y eso es un mensaje súper importante que me gustaría que los muchachos que nos estén viendo en algún futuro puedan tomarlo en cuenta, de que ahora que tienen la capacidad, tienen la energía y tienen el tiempo para dedicarle a trabajo, a su proyecto de vida, que empiecen ahora, pues, porque ya después, como ya va a ser más difícil, ya va a ser, van a tener más responsabilidades, mientras que si lo hacen desde ahorita, trabajar en su proyecto de vida, ellos van a poder tener una visión más clara de lo que quieren hacer y cómo lo quieren hacer, para que más adelante ellos puedan cosechar sus propios frutos. Y había otro tip de los que hemos estado compartiendo en las redes sociales que dice que hay que dedicarle tiempo a los proyectos personales. Y en este momento que sos dirigente de Manada, ¿tenés algún proyecto en mente, ya sea personal, profesional o dentro del grupo Scout, que creas que ha tomado la relevancia suficiente como para poderlo compartir? Bueno, a la par de mis estudios universitarios, eh, yo tuve la dicha de quedar embarazado con mi esposa cuando estábamos en Ah, tercer año de la carrera. Y habíamos que se nos venía el proyecto de vida más importante, creo yo, que es el de procrear una familia. Y en ujú, aquel momento yo solo sabía organizar, eh, decir y hacer lo que yo creía que era lo que me iba a servir a mí para la vida. Y, o sea, yo no venía de una familia súper pudiente, pero estábamos bien. Y, y en aquel momento dije yo, bueno, conociendo la historia de mi papá, yo dije, bueno, tengo que serme responsable. Y decidí salirme de la universidad en tercer año, me acuerdo esa vez que me salí, y me dediqué a trabajar en el sector del turismo nocturno. Estando ahí, eh, yo miraba a los muchachos que estaban detrás de la barra, eh, que eran carismáticos, que tenían el mismo carisma que yo tenía, y yo quise aprender. Y eso me llevó de no saber nada a estar entre los 6 mejores bartenders que puede tener el país, ah, representándolo como juez de competencia panamericana en Guatemala, y ujú, hoy siendo como referente junto a muchos otros que están ahorita haciendo coctelería en el país, o, o sacando la bandera del país a través de realizar cócteles. Eh, ujú, Creo que es lo que me llevó, es uno de los proyectos como más importantes que a mí me ha dado la vida, porque yo no vivo de lo que estudié, sino de lo que hago. Y ujú. eso me permitió salir de un status quo a otro, llegar a conocer personas millonarias en los locales donde me tocó trabajar, eh, y decir, pues, ¿qué hice para llegar a ser hasta este punto? Y lo único que hice fue esforzarme y seguir un consejo de que nunca hagas lo que no te gusta, sino nunca hagas lo que te gusta, sino haces lo que no te gusta que te guste. Y a Ujú, mí me empezó a gustar eso, y ahora siento que es como mi pasión y es lo que me lleva el sustento a mi casa. Y ujú. creo que ese sería mi mayor proyecto, pues, que he tomado y he decidido, creo, la mejor opción. Qué interesante que al final como que la vida te dio un giro por completo que no esperabas y cómo eso te vino a cambiar completamente la vida y a darte una nueva perspectiva. Ahí vos podrías decirme que de esa experiencia que tuviste, eh, a pesar de que no era lo que estabas planeando, no te hubiera gustado vivirlo de otra manera, supongo. Bueno, es que inicialmente yo había tenido una mala experiencia, por ver el maltrato que la gente que tiene plata, o la mala percepción que llegamos a tener todos, porque yo me incluyo, porque yo así decía,
que las personas que trabajan en el rubro del sector, del sector turismo nocturno, en bares, discotecas, hoteles, están ahí porque no quisieron estudiar. Hasta yo lo dije en algún momento. Y ahí llegas a encontrar profesionales de cualquiera de las áreas universitarias que vos creas o de cualquiera de los rubros, como contadores, administradores, pero están ahí porque no hay oportunidad. Y eso como que me dio una lección de vida. Y nunca juzgué al libro por su portada. Y entonces, de ahí aprendí, crecí y busqué cómo resarcir ese pensamiento errado que tenía. Qué bueno, me gusta mucho tu experiencia y que la hayas compartido con todos nosotros. Creo que ya vamos a ir finalizando esta sesión. Primeramente agradecerte por haberte conectado conmigo y por haber platicado un poquito sobre qué es cultura de paz y cómo podemos fomentarla en nuestros chavalos, en nuestro grupo de scout y también en nuestras casas, ¿verdad? En nuestra familia y cómo cada experiencia que vamos viviendo nos va dando más herramientas para poder seguir construyendo un mundo mejor. Y bueno, quería compartirte que voy a compartirla en nuestras redes sociales para que otras personas puedan verla y también otras personas puedan dar su opinión, qué piensan al respecto, cuál es su punto de vista y que cada uno de ellos pueda tener un espacio, que eso era lo que nosotros queríamos, compartir nuestras experiencias, compartir nuestros puntos de vista con todas las personas que podamos y así entre todos darnos cuenta que somos agentes de paz, agentes de cambio y que podamos seguir construyendo un mundo mejor. Así que gracias Aldo por estar conmigo en esta noche, en esta segunda sesión de los conversatorios y hablar un poquito qué es cultura de paz. Siempre estén pendientes de nuestras redes sociales que ahí vamos a estar subiendo toda la información. Entonces, gracias Aldo por estar en esta sesión conmigo y nos vemos en la siguiente sesión, ya que esta no es la primera ni la última. Entonces, buenas noches, siempre Ok, listo y que nos buenas vemos noches. en la próxima Siempre listo. sesión. Campaña Construyendo un Mundo Mejor de la Asociación Scout de Nicaragua.